Bendiciones, mis queridos cristianos, creyentes y congregantes. Los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos. Activen la campanita para que no se pierdan cada una de nuestras enseñanzas todos los martes, los viernes y un devocional los días domingo. Y si nos escuchan a través de Facebook, por favor, comparta y denos un like. Eso nos ayuda mucho a que más personas conozcan nuestro ministerio. Hoy continuaré con nuestra serie de 10 enseñanzas hablando de mi Señor Jesús, y esta es la número 3 de 10, la enseñanza número 363, y el tema: ¿qué hizo mi Señor Jesús entre su muerte y su resurrección? Hay muchos pastores que enseñan que mi Señor Jesús bajó o visitó el infierno en el lapso de tiempo entre que estuvo muerto y la resurrección. Y como lo he dicho siempre, la palabra de Dios no es cuestionable, menos debatible y tampoco polémica. Así que, en esta enseñanza, yo, como pastor y ministro de liberación, les diré lo que la Biblia dice y no lo que yo creo o lo que otros creen. Yo deseo que el Espíritu Santo le revele la verdad, y mi propósito de esta serie es que conozcan un poquito más a mi Señor Jesús, para que su relación con Él sea más firme y basada en la verdad. Dicho esto, les abro mi primer énfasis. Realmente hay una gran confusión al respecto de este tema, al punto que hace una pregunta: ¿mi Señor Jesús fue al infierno entre su muerte y su resurrección? La respuesta te la daré en el desenvolvimiento del tema. Todo esto inició con los apóstoles y su creencia que declara: Él descendió al infierno. Hay también algunas escrituras en las que, dependiendo de cómo estén traducidas, describen a mi Señor Jesús yendo al infierno. Así que voy a entrar un poquito más profundo al tema, diciendo que es importante comprender primeramente lo que la Biblia dice y enseña acerca de el lugar de la muerte. En las escrituras hebreas, la palabra que se usó para describir el lugar de la muerte es Seol, y simplemente significa lugar de los muertos o lugar de partida de las almas o espíritus. Pero la palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento para Seol es Hades, y también significa o se refiere a un lugar de los muertos. Otras escrituras en el Nuevo Testamento indican que tanto el Seol como el Hades son un lugar temporal donde las almas son guardadas en espera de la resurrección y también en espera del juicio final. En Apocalipsis 20 del 11 al 15 podemos encontrar más información, más clara también, para entender sobre estos dos puntos, el del Seol y el del Hades. El infierno, o sea, el lago de fuego, es el lugar final y permanente del juicio para los que se pierden. Eso quiere decir que el Hades es solo un lugar temporal. Muchos pastores
Y también algunos cristianos creyentes y congregantes hablan del Hades y del Seol como si fuera el infierno. Y esto los ha llevado a una gran confusión. Mi Señor Jesús realmente no fue a un lugar de tormento después de su muerte, pero sí fue al Hades. Segundo énfasis, el Seol y el Hades es un lugar que tiene dos divisiones. La primera, el lugar de bendición, y la segunda, el lugar de juicio. Y esto según Mateo 11:23 y Lucas 10:15, Mateo 16:18, Lucas 16:23 y Hechos 2 del 27 al 31. La morada, tanto de los salvos como la de los perdidos, generalmente se llama Hades, según la Biblia. La morada de los salvos también era llamada paraíso, y el seno de Abraham, según Lucas 23:43 y Lucas 16:22. La morada de los no salvos es llamada infierno o Hades, en Lucas 16:23. Las moradas de los salvos y los perdidos están separadas por una gran cima, según Lucas 16:26. Y cuando mi Señor Jesús murió, fue al lado bueno o al lado bendito del Seol, y desde ahí se llevó a los creyentes que habían muerto, obviamente con él al cielo. Y esto según Efesios 4, del 8 al 10. El lado de juicio del Seol o del Hades ha permanecido sin ningún cambio. Así que todos los muertos no creyentes van ahí para aguardar el futuro juicio final. Entonces, mi Señor Jesús fue al Hades o al Seol. Respuesta: sí, según Efesios 4 del 8 al 10 y Primera de Pedro 3 del 18 al 20. Tercer énfasis. Una gran parte de la confusión proviene de los versículos bíblicos mal interpretados, como el Salmo 16 del 10 al 11, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Pero la traducción correcta en este versículo no es infierno, como está en algunas traducciones bíblicas. Lo correcto, el Seol o la tumba, no olvides. El diálogo entre mi Señor Jesús y el ladrón que estaba junto a él en la cruz, donde mi Señor Jesús dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mi Señor Jesús no le dijo: te veo en el infierno. Su cuerpo estaba en la tumba, su alma y espíritu fue a estar con los bendecidos o creyentes en el Seol o el Hades. Desafortunadamente, en muchas traducciones de la Biblia, los traductores no son conscientes o no traducen correctamente el significado de las palabras hebreas y griegas para Seol y Hades o infierno. Ten mucho cuidado con una doctrina que anda por ahí, que por cierto es demoníaca desde mi perspectiva. Y ellos dicen que algunos pastores que mi Señor Jesús fue al infierno, o sea, al lugar de sufrimiento del Seol y el Hades,
para ser después castigado por nuestros pecados. Pero, como ya lo dije, esa doctrina o idea es antibíblica completamente, ya que fue suficiente la muerte de mi Señor Jesús en la cruz y su sufrimiento en nuestro lugar, lo que proveyó nuestra redención. Fue el derramamiento de su sangre, lo que justificó nuestra limpieza total del pecado. Y esto, según Primera de Juan 1, del 7 al 9. Mientras mi Señor Jesús colgaba en la cruz, Él puso sobre sí mismo la carga del pecado de toda la raza humana, según 2 5:21. Ahí dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta imputación del pecado nos ayuda a comprender la lucha de mi Señor Jesús en el huerto del Getsemaní, con la copa del pecado que sería vertida sobre él en la cruz. Cuarto énfasis. Al acercarse la muerte, mi Señor Jesús dijo, según Juan 19, consumado es. Su sufrimiento en nuestro lugar fue completado. Su alma y su espíritu fueron al Hades, o sea, al lugar de los muertos. Así que aquí te contesto la pregunta que dejé al inicio pendiente. Respuesta. Mi Señor Jesús no fue al infierno o al lado del sufrimiento del Hades, sino más bien fue al seno de Abraham o al lado bendito del Hades. Y el sufrimiento de mi Señor Jesús terminó en el momento de su muerte. El pago por el pecado fue hecho, y entonces esperó la resurrección de su cuerpo y su regreso a la gloria en su ascensión. Así que, antes de cerrar esta enseñanza, te confirmo que ¿fue mi Señor Jesús al infierno? Respuesta, no. ¿Fue mi Señor Jesús al Seol y al Hades? Respuesta, sí. Es el deseo de mi corazón que esta enseñanza no solo sea una más que quizás te gustó o quizás te enseñó algo que no sabías, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente lo que vale la pena es el despertar espiritual, el salir de tu zona de comodidad o de confort, el darte cuenta en tu espíritu que llegó el tiempo de decirle al diablo no más, seguir siendo un cristiano de domingo, aprendiendo solo de sermones, algunos malintencionados por pastores asalariados o demonios infiltrados que te mantienen con lo que a ti te gusta, con lo que tú quieres oír, sin crecer, ni en conocimiento bíblico, ni en madurez espiritual, como lo dijo el apóstol Pablo a los de Corintios. Puedes leerlo en 1 Corintios 3:1. Recuerda que llegó el tiempo en que la Biblia dice, habrá, pero como llegó el tiempo, hay, hoy por hoy, muchos engañadores, y son los que mantienen así a la mayoría de cristianos creyentes y congregantes. Lo puedes estudiar en Mateo 24, del 5 al 31, Segunda de Juan 1:7, Primera de Timoteo 4, del 1 al 11. Si estás pasando una situación parecida o te encuentras atrapado en esa posición,
Busca ser ministrado en liberación y será mi Señor Jesús quien te hará verdaderamente libre. Luego, con la guía de un buen mentor y la revelación del Espíritu Santo, busca estudiar a fondo la Biblia. Es importante estudiarla. Bendito Dios y Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Te pido que tu Espíritu Santo la revele y que ya basta de que lobos rapaces, demonios infiltrados, sigan engañando a la congregación, a la iglesia. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo le revele, los atraiga hacia ti y todos busquen ser ministrados en liberación, porque será mi Señor Jesús quien los hará verdaderamente libres. Y eso los pondrá a cuentas contigo, Padre. Y yo te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén.